Bueno, un día muy triste porque, si bien todos los días durante esta pandemia son tristes, por estas horas estamos recordando a 100.000 personas, 100.000 argentinos que dejaron su vida a consecuencia del COVID, ¿no? Y al respecto nosotros ya tenemos nuestra línea editorial, la hemos mencionado al comienzo del programa. Eh, pero vamos a pedir una opinión a quien está autorizado, ¿no?, para hablar de estas cosas, una suerte de balance de cómo ha sido el manejo de la pandemia, con alguien que fue nada menos que viceministro de Salud de la Nación. Me refiero al doctor, porque es cirujano también, Eduardo Filgueira Lima. Doctor, qué gusto escucharlo. ¿Cómo le va? Encantado, ¿cómo está usted? Bien, bien. Bueno, pedirle simplemente, usted es una persona más que autorizada para hacerlo, una evaluación de cómo se ha manejado la pandemia hasta el momento en la Argentina. Bueno, es triste la situación en la que estamos. Como usted bien decía antes, yo llegué a escuchar esa parte. Realmente es lamentable, nunca hubiéramos deseado llegar a esta situación. Y con seguridad se han cometido muchos errores y, bueno, no es solamente el resultado de eso, sino la misma pandemia tiene un alto grado de virulencia, tiene un alto grado de propagación y tiene un alto grado de letalidad, sumado a eso que con seguridad, desde mi perspectiva, ha habido muchos errores en la gestión de la vacuna, en la gestión de la pandemia en sí misma, en el sentido de, yo diría, no testó suficiente, aislar como selectivamente a quienes correspondía, a los infectados. Fueron hechos que a mí desde el principio me llamó la atención, una circunstancia todavía no bien explicada. Y después otros aspectos, pienso de que una cuarentena prolongada fue innecesaria y complicó más la situación. Seguramente hizo permanecer junta gente que, dadas las condiciones sociales, debían haber habido permanecer separadas. Uh-huh. Separadas no obligatoriamente, sino realizando actividades, porque hoy estamos con un gran deterioro económico, un gran deterioro social, un gran deterioro sanitario, en el sentido de los resultados sanitarios que estamos viendo. Así que bueno, desde mi punto de vista es lamentable y desde mi punto de vista el manejo no fue lo mejor que hubiera podido ser. ¿Se subestimó semejante pandemia al comienzo, por lo menos, de la llegada de la misma a la Argentina? Sí, eso sucedió en todo el mundo, ¿no? Acordémonos que Estados Unidos mismo, Inglaterra, fueron países que tomaron la situación, no digo con liviandad, sino desestimándola, pensando que se podía llegar a ciertas soluciones, aunque después se vieron forzados a las circunstancias de tomar medidas más drásticas. Uh-huh. Lo que pasa es que ellos tenían otro tipo de recursos, no se manejó la cuestión con tanta ideología y con muchos más recursos desde el punto de vista sanitario y económico, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra mismo se hicieron testeos, se seleccionó la gente que se aisló, hubo cuarentenas así selectivas y temporales, abriendo y cerrando de acuerdo a las variaciones epidemiológicas, y eso no se hizo aquí. Acá hubo un conato de tipo militar, y obviamente eso resulta contraproducente a larga, porque el deterioro primero no evita el trastorno sanitario, o sea, las dificultades desde el punto de vista de la salud, y por otro lado agrava otras condiciones sociales que hoy en día nos están pesando y mucho. Usted hablaba de que se cometieron errores, además de la complicada situación en sí que la misma pandemia ha generado, no solamente en la Argentina, sino en el planeta, ¿no? Pero digo, uno de esos errores podrá ser la escasa cantidad de testeos que en promedio se han hecho desde el comienzo. Bueno, eso lo mencioné, sí, acuerdo totalmente con ustedes. Pienso que hubiera sido mucho más efectivo hacer una gran cantidad de testeos, aproximadamente 5 a 6 veces más de los que se hicieron en forma de promedio semanal o diario aquí en todo el país, y después aislar selectivamente a la gente que se había identificado como positiva. Uh-huh. Esto hubiera permitido evitar la diseminación
en la cantidad de casos y por lo tanto en la cantidad de muertes también. Bien. Eso sin ninguna... Y además esta es una situación que todavía no fue explicada. Sé muy bien de que se necesitan recursos de tipo económico, se necesita personal, se necesita un montón de condiciones para llevar adelante esto, pero hubiera podido hacerse si se hubiera tenido en cuenta como una estrategia necesaria, imprescindible, diría yo, para la contención de la pandemia. Bien, pasamos todo el año 2020, donde todo fue, digamos, prueba, ensayo, error, comprensible, digamos, esto recién llegaba, ¿no? Pero tuvimos el verano y íbamos teniendo como experiencia lo que sucedía en otras latitudes del mundo. Claro. Nos quedamos dormidos durante, digamos, desde el pasado mes de noviembre en adelante en lo que hace a la adquisición de vacunas. Sin duda se manejó mal. Desde mi punto de vista, la gestión de las vacunas fue pésima. Con menos ideología, con menos tendencia, con menos orientación, con toda seguridad hubiéramos tenido mucha mayor cantidad de vacunas y se hubiera podido vacunar adecuadamente como corresponde, y hoy en día, ante la presencia probable y casi segura de la nueva cepa, la Delta, la vacunación con 2 dosis resulta imprescindible. Yo no quiero generar temor en la población, pero sí tengo que decir que la estrategia posible para principios de año de vacunar con una sola dosis, extender la cobertura a mayor cantidad de número de personas, bueno, era una estrategia posible, pero hoy en día, ante la posible presencia de la variante Delta, la vacunación con 2 dosis se hace imprescindible. Uh-huh. Y esos son errores que hasta el momento parece muy difíciles de solucionar. La perspectiva de tener 2 dosis a un número importante de la población está muy lejana. Estamos solamente con el 11% de la población vacunada fehacientemente con 2 dosis, aunque hayamos llegado al 40 y pico % de la población con una dosis, lo cual, en virtud de la nueva cepa, se hace de poca cobertura. Es decir, estamos manejándonos mal, inclusive sabiendo de antemano la llegada de una nueva cepa en las próximas 5 o 6 semanas. Sí, en todas las oportunidades tuvimos la perspectiva, la posibilidad de ver la película antes de que sucediera aquí. Y en todas las oportunidades nos dormimos. Esto es lo que yo diría. Nos dormimos al principio, cuando se dijo acá no va a llegar nunca. Nos dormimos después con la gestión de las vacunas y nos estamos durmiendo ahora si no prevemos la variante Delta, que pensamos que para antes de fin de año la vamos a tener presente aquí. Uh-huh. ¿Qué grado de... por lo menos es una gran posibilidad. Esperemos que nos llegue, esperemos que las medidas de contención sean suficientes, esperemos que esto no suceda, pero todo aparenta decir que con muchas probabilidades lo vamos a tener entre nosotros. ¿Qué grado de peligrosidad le adjudica a priori a esta denominada Delta? De lo que he leído, lo que se sabe es que tiene altísima facilidad de difusión por la alta contagiosidad, que es una mutación que infecta con mucha velocidad, que la perspectiva de que haya una gran cantidad de enfermos es muy probable, y con toda seguridad, habiendo más infecciones, aquellos que tienen comorbilidades, aquellos que están con déficit del sistema inmunitario, que se encuentran con algún tipo de condiciones particulares, tienen una mayor facilidad para presentar cuadros graves. Saliendo de la faz científica, ¿no?, que es, digamos, el plano donde hay que trabajar y monitorear toda esta situación de la pandemia, yendo a lo comunicacional, el discurso del gobierno, lo que muchos denominan como el relato, ¿usted cree que puede haber sido contraproducente a las expectativas de la población? Digamos, usted estuvo en el Ministerio de Salud de la Nación y ante una situación de esta magnitud, de esta naturaleza, ¿qué es mejor? ¿Decirle lo más cercano a la verdad a la gente para que no cargue falsas expectativas o ilusionarla? Bueno, hay 2 tipos de discurso, ¿no? Un discurso, el discurso político, ese puede ser edulcorado, puede plantear nosotros somos los mejores, nosotros hacemos esto o aquello. Esto es moneda corriente, diría yo, y no tiene que preocuparnos. Sí, yo hago hincapié en que no se hizo una suficiente campaña de difusión como para movilizar
la responsabilidad social. Mucha gente todavía hoy ignora muchas cuestiones, es decir, mucha gente, no todos por supuesto, hay gente que se ha informado, hay gente más temerosa, hay gente que tiene mucho más cuidado, hay gente que usa el doble barbijo, hay gente que mantiene la distancia, hay gente que se lava bien las manos, hay gente que mantiene los ambientes ventilados, hay gente, y hay otra gente que no puede, o no sabe, o no se ha enterado, precisamente porque las campañas de difusión, las campañas de educación para la salud por parte del gobierno han sido insuficientes. Hace poco tiempo estamos viendo algo tímido por televisión, los programas de Los Cuidadanos y algunas otras programitas o algunos otros ensayos que yo considero insuficientes para educar a la población y pedir su colaboración real, ¿no? Su colaboración para generar el autocuidado. Bien. Porque esto no es una cuestión de que yo decido cómo tenés que hacer, sino vos tenés que ayudarme, es una cuestión en la cual todos estamos involucrados. Esto ha sido, y el segundo mensaje ha sido totalmente insuficiente. Insuficiente e ineficiente lo que se hace hoy. Por último, dentro de este plano de la comunicación, el hecho de que se intente contentarnos de que tenemos el 44.39% de la población vacunada, en la práctica, sí, en la realidad, esto prácticamente no nos sirve de nada. Bueno, para las variantes anteriores sí es probable que nos sirva bastante ante el supuesto de que algún grado de protección, una sola dosis, alcanza o ayuda en cierta medida. De cualquier manera hay gente con una dosis que vemos que está internada, hay gente con 2 dosis que está internada, obviamente las 2 dosis previenen con mucha más probabilidad de riesgo los casos graves, pero una sola dosis, esa probabilidad de riesgo se incrementa, por lo tanto es mayor el número de casos que pueden, teniendo una sola dosis, presentarse con cuadros graves. Ante la variante, la perspectiva del ingreso de la variante Delta, esto se hace más dubitable todavía, o sea, se hace más riesgoso. Por lo tanto, la verdadera inmunización en adelante debiera ser completar rápidamente las 2 dosis para los grupos de riesgo, para las personas que tienen patologías o comorbilidades, para las personas mañosas, incluso, por supuesto, para todo el mundo, y para aquellas personas que están en contacto, como por ejemplo el personal sanitario. Pero habría que extenderlo mucho más allá del 11% para lograr una inmunidad suficiente en toda la comunidad que imposibilite la difusión de esta variante de Delta o que por lo menos no aparezcan casos graves que puedan dar en riesgo la vida de muchas personas. Estamos escuchando al doctor Eduardo Filgueiras Lima. Doctor, que siga usted muy bien, un gusto haberlo escuchado. Le agradezco mucho, conseguir que esté muy bien y muchas gracias por llamar. Hasta cualquier momento. Luego.